Durante años, la estrategia del régimen de hacer pasar a sus sicarios y agentes por dirigentes opositores ha sido una estrategia que aportó sus frutos. Si bien personajes como Ismael García y Henry Falcón alguna vez formaron parte del aparato chavista y luego fueron enviados a la oposición posteriormente, así también el régimen tenía sus infiltrados entre la dirigencia opositora desde el principio. Hoy recordaremos algunos de los tristemente célebres casos de aquellos politiqueros que en algún momento llegaron a ser beatificados por la opinión pública y al paso de los años se pudo observar su verdadero rostro. Acompáñanos hoy a recordar a estos deprimentes personajes, los brincatalanquera, los traidores de todo un país. ¿Realmente fueron convencidos por la revolución y se convirtieron en fervorosos chavistas? ¿O siempre fueron unos vendidos al régimen? Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Tarek El Aissami figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Raúl Gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de coimas. Custodiado y esposado. Así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela. Alex Saab fue extraditado. Feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, quien esta semana fue sancionada. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra el 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Este programa es presentado por Radar Gasolina. ¿Dónde está la gasolina? Selva Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez, con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Viaja a bajo costo, bueno, bonito, barato y bastante. Una vida en 5 años, el libro que todo migrante debe leer. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. Vogue Handbag, las mejores carteras y accesorios al mejor precio en compra online. Front Distribution, excelencia en suministros médicos. Ricardo Sánchez saltó a la fama en el año 2007, siendo dirigente juvenil del partido Un Nuevo Tiempo y presidente de la FCU de la UCB. Me siento súper orgulloso de pertenecer a esa casa de estudio y ser orgulloso de ser ucebista. Y ser ucebista tiene que ver con esos principios y valores, ¿no? Ese principio y valores que tienen que ver con el civismo, la democracia, la libertad, la autonomía y la oportunidad que nosotros resolvamos nuestras diferencias en sana paz y tranquilidad. Y por sobre todo que ¿Estás maltrecho? No, cansado. Yo creo que el presidente de la federación no es una persona muy la cuestión inmortal del dios del Olimpo, no, una persona claro que no. Como cualquier otra y... Encabezó junto a otros dirigentes estudiantiles de la época, como John Goicoechea, Freddy Guevara y Juan Guaidó, las protestas de ese año en contra del cierre de Radio Caracas Televisión y posteriormente contra la reforma constitucional de finales de ese año 2007. Y hagamos con nosotros mismos y con nuestra familia un juramento de que no vamos a dar descanso a nuestras almas ni reposo a nuestros brazos hasta no lograr la libertad a las personas que se encuentran en manos de la guerrilla. Y porque efectivamente íbamos a anunciar el día de hoy esta estrategia del movimiento estudiantil, el 15 a las 2 y 15, el pueblo se moviliza a votar en todo el aula electoral. Durante años, su presencia en los medios de comunicación dirigidos a la oposición, es decir, Globovisión, fue casi que permanente. Incluso denunció al régimen en el año 2009 por supuestamente haber incendiado su camioneta. Sánchez, presidente de la Federación. Ricardo, un poco para que nos relates qué fue lo que ocurrió. Sabemos que llegó un motorizado y fue el que ocasionó estos daños. Bueno, para mí secreto, bueno, que estamos aquí en la Federación, había una jornada de pancartas de la Federación del Centro Universitario. Teníamos muy temprano, horas de la mañana, pintando pancartas en marco de la consulta que vamos a hacer el próximo 30 de enero.
Y bueno, llegó unos motorizados, agarraron parte en el vidrio de la camioneta y le prendieron en candela, pues. Y bueno, tenemos esta situación ahorita, pues. Esperamos que llegue la PTJ, que ojalá tomen la experticia de eso, y bueno, mañana se dará cuidado de fiscalía. Y yo creo que aquí, bueno, tienen una responsabilidad. No puede ser que aquí hagan hasta para vender, aquí roben a los estudiantes, aquí atraquen a los estudiantes. No es posible que aquí haya una sentencia, una decisión del Consejo Universitario que impedía el ingreso motorizado a la universidad. No solamente se atacan a los estudiantes, bueno, sino ya que el nivel de delito ha llegado a este tipo, pues mira, o sea. ¿De alguna forma sientes que es una persecución contra ti, tomando en cuenta que solo tu vehículo salió afectado en este caso? Mire, en este momento no sé ni qué pensar, ¿no? Yo creo que aquí en todo caso, yo creo que las autoridades competentes, las autoridades universitarias deben pronunciarse sobre esto. Yo creo que la Dirección de Vigilancia debe asumir la responsabilidad del ingreso motorizado aquí en la universidad. En todo caso, yo quiero decir aquí más responsable al país y a todas las personas que nos están escuchando. Hoy hicieron esto. Eso no hay pedir ni que los estudiantes nos movilicemos, no nos van a callar, no nos van a pedir que nos quedemos en nuestras casas. Por el contrario, el movimiento estudiantil de otra forma se mantiene más fuerte que nunca. No van a hacer que Ricardo tenga miedo, por el contrario, hoy más que nunca me siento orgulloso de estar en esta casa de estudio, de seguir luchando por los valores y principios que crea este movimiento estudiantil. No nos van a mirar, no nos van a callar. Que guarden a sus malandros, que guarden a sus malandros choros que tienen por ahí asalariados y tarifados, que lo tenían antes en la alcaldía mayor y ahora lo tienen por ahí, que no tienen para. Guarden a sus locos. Ese es el mensaje que nosotros le hacemos a las personas y esto hoy. Guarden a sus locos. Guarden a sus locos. Posteriormente, fuentes cercanas al propio Sánchez aseguraron que el incidente habría sido provocado por él mismo para poder cobrar la póliza de seguros de todo riesgo. Pese a ser dirigente estudiantil, Ricardo Sánchez nunca se graduó y entregó su cargo en la Federación de Centros Universitarios con acusaciones de corrupción debido al cobro de altas sumas de dinero por asignación de cupos en la universidad. Fue seleccionado en el año 2010 por su partido Un Nuevo Tiempo para ser el suplente de María Corina Machado en las elecciones parlamentarias. Debido a la relevancia política de Machado, Ricardo Sánchez decía sentirse ninguneado y sin ninguna posibilidad de poder asistir a la Asamblea Nacional o de tener algún derecho de palabra, y ahí comenzaría su resentimiento. Luego, en la conformación del comando de campaña de la oposición para las elecciones presidenciales del 2012, Ricardo Sánchez fue excluido de las posiciones de manejo de los ingentes recursos con los que contó tal campaña. Con la destitución de María Corina de la Asamblea Nacional en el año 2014, el régimen contaba con un voto más en la Asamblea, con un nuevo aliado fundamental a partir de ese momento, Ricardo Sánchez. Porque es importante fijar posición en un momento histórico como este. No es suficiente lavarse las manos como Poncio Pilato. O se está con la patria o se es enemigo de la patria. Por eso nosotros decimos que no es suficiente con ser venezolano, sino es digno de ser de esa condición. Ciudadano, presidente y colegas parlamentarios, hoy la fracción de Alianza para el Cambio quiere decir y decirle al país con mucha claridad que vamos a votar favorablemente la ley habilitante que tenga que votarse para que el presidente de la República tenga los suficientes poderes para enfrentar esta amenaza que viene hoy del gobierno de los Estados Unidos. Es todo, señor presidente y colegas parlamentarios. Gracias, señor diputado. Del gran polo patriótico, tengo que decirlo, me dicen por aquí también, bienvenido también a este gran acto de historia, un diputado de la oposición que de manera digna dio un paso al frente, Ricardo Sánchez. Bienvenido, joven venezolano. Dame la mano. Un saludo a este joven de la oposición, diputado. Decía, ¿Ricardo Sánchez saltó o no saltó a la talanca? No, por supuesto que no. Nosotros hemos manifestado una posición en defensa de Venezuela, en defensa del legado de nuestros padres fundadores. Y yo creo que para eso no se hace falta ser chavista. Mira, yo quiero darle la bienvenida a un grupo de jóvenes venezolanos que sin lugar a dudas durante varios años estuvieron militando en la oposición venezolana y han conformado un movimiento democrático, un movimiento patriótico, y han solicitado incorporarse en esta campaña admirable, pero además han solicitado incorporarse con todo su patrimonio, con todo su amor por Venezuela, al gran polo patriótico. Y se trata del nuevo movimiento político Alianza para el Cambio y Carlos Vargas, diputado, Ricardo Sánchez y Avelino.
que se incorporan al gran polo patriótico y a la batalla por la independencia nacional, por la justicia, por la democracia. Bienvenidos todos aquellos hombres y mujeres honestos de la patria. Egresado con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Germán Escarrá se identificó antes de la llegada del chavismo con la causa social cristiana y el partido Copey. Con la llegada de Hugo Chávez al escenario político, fue primero senador electo por el estado Barinas en el antiguo Congreso, para luego pasar a ser uno de los miembros más destacados de la Asamblea Nacional Constituyente, electo en el quino de Chávez del Gran Polo Patriótico. Para decirle a la comunidad internacional no solo que este proceso es democrático, sino que este proceso es profundamente humanista. A diferencia de su hermano Carlos Escarrá, quien era militante del oficialismo, Escarrá criticó férreamente a Chávez en los próximos años, interponiendo recursos en el Tribunal Supremo de Justicia contra las actuaciones de la incipiente dictadura, incluso llamando a desconocer al gobierno en diciembre de 2007 con una marcha sin retorno a Miraflores. Pueblo de Venezuela, en estos momentos se está consumando el golpe de Estado a la Constitución y a la democracia. Estamos en las horas del fraude del régimen para anular la voluntad mayoritaria expresada hoy por los electores. Se le quiere aceptar un duro golpe a la soberanía de la nación. Ante estos hechos, señalados reiteradamente, la lucha a la que llamamos debe comenzar en toda la República, pues el fraude a la soberanía tiene por objeto esencial la perpetuidad sedicente en el ejercicio del poder de parte de un presidente usurpador al pueblo y a su dote, a su facultad de poder constituyente originario. La imposición también de un régimen de inspiración castrocomunista que rechazan claramente los ciudadanos y ciudadanas y la mayoría del pueblo venezolano. Enfrentaremos el atropello cualquiera que sea a la soberanía del pueblo y al orden democrático. Convocamos a ejercer los actos de desconocimiento cívico en defensa de nuestras libertades y derechos. Le decimos al presidente usurpador y su camarilla que esta patria no es de utilería, esta patria es de banderas y principios que son irreductibles. Convocamos al bravo pueblo, heredero directo de aquellos bravos también que nos legaron no solo independencia en la comunidad de las naciones, sino moral republicana, libertad y coraje. Llegó la hora. No hay otra. Se trata de decidir nuestro destino en libertad y de hacer respetar los derechos fundamentales de nuestro pueblo y de la soberanía siempre intangible de Venezuela, nuestra patria. Esa marcha tiene objetivo, esa marcha tiene cronogramas, esa marcha tiene finalidad, esa marcha tiene lugar de llegada para no regresar más nunca. Desde el Comando Nacional de la Resistencia describió en 2010 a la Ley de Comunas y el Parlamento Comunal como un golpe de Estado a la Constitución. Y en ese mismo año fue candidato al Parlamento Latinoamericano por el partido Opina, con un gran despliegue de anuncios publicitarios en los principales medios de comunicación del país, con un discurso radical en defensa de la propiedad privada y los valores liberales. Ahora sí llegó la hora, llegó. El comunismo aniquila tus derechos. La propiedad privada es solo para el gobierno, porque los pobres no tienen propiedad. Basta, la patria exige autonomía. ¿Quieres entregar la soberanía de Venezuela a Cuba? Pero este pueblo no lo va a permitir. Por nuestra democracia al Parlamento Latinoamericano. Opina.
Ezcarrá también fue encargado de la defensa de perseguidos políticos y accionó jurídicamente contra el dictador Chávez ante la Corte Penal Internacional por violaciones de derechos humanos. Para el registro histórico haremos la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Digo registro histórico porque con toda sinceridad tengo una gran falta de fe en la autonomía, independencia de los poderes públicos de Venezuela, hoy subyugados al régimen. Ezcarrá también tenía un bufete privado donde llevaba casos de expropiaciones de empresas importantes de Venezuela. Su negocio consistía en representarles durante este proceso para garantizarles el pago de sus bienes expropiados. Siendo procurador general su hermano Carlos Ezcarrá, el negocio estaba montado. De la indemnización que el Estado venezolano daba a los expropiados, los hermanos Ezcarrá se repartían las suculentas cifras de millones de dólares. En el año 2012 su hermano Carlos falleció de un infarto fulminante. Germán Ezcarrá fue invitado a la Asamblea Nacional y pronunció el siguiente discurso en la capilla ardiente de su hermano. Mamá también le inculcó la pasión de patria, la rectitud, la honestidad, virtudes que a veces desaparecen, aunque siempre vuelven en el camino histórico de la nación. Yo, parlamentario como fui, constituyente como fui, y profesor como lo soy, reconozco en Carlos no solo al luchador de la revolución en la que él creía y seguirá creyendo donde quiera que el hacedor del universo lo ubique, sino que además fue un extraordinario parlamentario, de verbo fácil, de verbo fuerte. Se critica a veces eso, pero quienes los critican, pienso, tienen muy menguado el espíritu. Porque tener carácter, ser fuerte en las convicciones o terco, lo único que quiere decir es que se es genuino, se es sincero con los valores que se tienen. A partir de ese momento, ese señor a quien el país conocía como Ezcarrá el Bueno, se veía completamente desprotegido. La ficha de la familia Ezcarrá para sostener su corrupto negocio se había extinguido y alguien necesitaba reemplazar su papel de conexión con el régimen. Germán Ezcarrá siguió estafando al Estado venezolano, esta vez de la mano de Cilia Flores, la nueva procuradora de la República, con quien hizo grandes negocios, entre ellos la indemnización a la familia Tobar, propietaria de la empresa Conferri, donde se acusa a Ezcarrá, quien fungió como representante de la empresa, de haberse quedado con una comisión de varios millones de dólares a cambio de lograr el mandado para los Tobar con su amiga Cilia. Durante el año 2012, Ezcarrá participó activamente en la campaña de Enrique Capriles y fue defensor de la utilización de la llamada tarjeta única y de la mesa de la unidad. Pero de repente todo cambió. En septiembre de ese mismo año, desde el canal de propaganda del régimen venezolana de televisión, realizó una dura crítica a un supuesto plan de gobierno neoliberal que se le atribuyó a Enrique Capriles Radonsky y al comando de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática. El documento alguien tuvo que haberlo elaborado. Además tiene una armonía. No es que el documento, una cosa es que diga que el documento es nefasto, es infausto, pero yo no puedo decir que el documento no tiene una estructura lógica que te permite decir, bueno, este es el capitalismo más salvaje. Te permite decir, bueno, regresamos a la época del oficiócrata, al inicio del capitalismo. O te permite decir, bueno, este es un neoliberalismo pues en términos verdaderamente graves. ¿Por qué? Porque tiene una estructura lógica. Entonces alguien, supuestamente, pienso yo, de alguna manera quiso expresar unas ideas allí que nosotros tenemos que contradecir y tenemos que negar. Además quiero agregar, ya lo hago como católico, ya no lo estoy haciendo como un analista, como un constitucionalista. Lo hago como católico. Varias de los planteamientos que ahí se hacen enervan, violentan, menoscaban la doctrina social de la Iglesia.
Si tú tomas la Rerum Novarum, la Mater Magistra, Laborem Exercens, todas las encíclicas fundamentales de orden social, de la doctrina de la Iglesia, sin tocar el Evangelio, que siempre será más avanzado, tú te das cuenta que ellas se orientan hacia el débil, se orientan hacia el pobre y se orientan hacia la dignidad de la persona humana. Bueno, eso se desconoce allí, la liberación de los precios, eso de darle, dice así, la frase dice así, hay que darle condiciones mínimas a los pobres, por favor, tienes que darle condiciones máximas, no las mínimas, es al revés. Es una visión tremendamente discriminatoria y dañina. Yo espero que eso no ocurra, yo espero que quien haya elaborado eso, sea de donde sea, cualquiera sea su origen, comprenda que eso lo vamos a enfrentar. Si eso llegara a ocurrir, si ese fuera el supuesto, quien está aquí, lo estoy diciendo en tu programa, se tendría que poner un cuchillo en la boca y salir a la calle. Pues no podríamos permitir un retroceso de esa magnitud y que se le aseste un golpe al corazón del orden constitucional. Después de la muerte de Chávez, estando ya Nicolás Maduro Moros en el poder, Germán Escarrá ha sido su más estrecho asesor y colaborador en temas legales. Es decir, Germán Escarrá pasó de ser un héroe opositor a ser el abogado del narco. Un aplauso para el profesor Germán Escarrá. Buenas noches. ¿Cómo recuerdo a Aristóbulo? Aristóbulo yo lo recuerdo en la lucha social. Hoy lo decía, para mí Aristóbulo, bueno, ha sido diputado, ha sido constituyente, es gobernador, pero para mí esencialmente es el recuerdo de mi padre, un dirigente sindical, un luchador social que jamás ha traicionado sus principios y valores. De tal manera que hoy lo que estamos celebrando y conmemorando y felicitando es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nació para posicionarse y ser eterna en la gran ilusión de la patria libre y de la patria soñada por el comandante Chávez. Gracias. Escarrá fue sancionado el 9 de agosto de 2017 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su colaboración activa con el régimen de Maduro en la violación permanente de derechos humanos y por apoyar actividades de terrorismo y narcotráfico. Germán, muy pronto te llegará todo el peso de la justicia. En la gran ilusión de la patria libre y de la patria soñada por el comandante Chávez. Estemos todos en la calle para defender de verdad a esta patria herida por el usurpador, por el delincuente constitucional, el señor Chávez. Por el comandante Chávez. Por el delincuente constitucional, el señor Chávez. Por el comandante Chávez. Gracias.